Solo imaginar. ¿Sabes esas noches en las que parece que hasta el aire a tu alrededor está cargado de algo que no puedes explicar? Como si el mundo entero contuviera la respiración, atrapado en un silencio incómodo y pesado. Así fue como empezó aquella noche para Lucas. Había aceptado cuidar de la casa de su abuela mientras ella viajaba para visitar a una prima en otra ciudad. El encargo era sencillo: regar las plantas, alimentar al gato tigrillo y dormir allí para asegurarse de que todo estuviera en orden. A Lucas le gustaba pasar unos días en esa casa. Era acogedora, con muebles antiguos que le traían recuerdos de su infancia. El aroma dulce de las flores secas siempre impregnaba el aire, mezclándose con el olor de la madera envejecida. Era un lugar seguro. O al menos, eso pensaba. Aquella noche, después de cenar y ver algunos vídeos en el móvil, Lucas decidió relajarse en el sofá. El reloj de pared marcaba casi la medianoche. Sentía los párpados pesados, pero algo le mantenía alerta. Una incomodidad sutil, como si alguien le estuviera observando. Miró alrededor de la sala, viendo cómo las sombras de los árboles fuera se movían bajo la luz de la luna. Trató de ignorarlo. Quizás solo era cansancio. Pero entonces escuchó el sonido. Un rasguido bajo y constante, como si unas uñas arañaran el cristal. Lucas contuvo la respiración. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana de la sala. Y entonces la vio. Una mujer. Estaba de pie, inmóvil, al otro lado del cristal. La luz plateada de la luna iluminaba su rostro pálido e inexpresivo. Su cabello negro caía desordenado sobre los hombros, y sus ojos, esos ojos eran oscuros y vacíos, casi sin vida. Su boca se abrió lentamente, y una palabra salió, baja y arrastrada. «Hola». Lucas sintió su corazón acelerarse. La palabra resonaba en su mente como un eco siniestro. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo sabía que él estaba en esa casa? La mujer repitió: «Hola». Su tono era suave, casi monótono, pero había algo en el que hacía que cada nervio del cuerpo de Lucas gritara. Retrocedió, tropezando con la alfombra detrás de él. Entonces ella volvió a decirlo, con una sonrisa tan leve que parecía deformar su rostro. «Hola». Fue suficiente. Sin pensarlo, Lucas corrió hacia las escaleras. Subió los peldaños de dos en dos, sintiendo las piernas temblar. Cuando llegó al piso de arriba, se encerró en la habitación de su abuela, jadeando. Su pecho dolía de tanto respirar rápido, y sus oídos estaban atentos a cualquier sonido que viniera de abajo. Silencio. Lucas permaneció allí, quieto, durante minutos que le parecieron horas. Finalmente, reunió el valor para asomarse por la ventana de la habitación, esperando encontrar a la mujer en el mismo lugar. Pero ya no estaba. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Era como si algo invisible estuviera a su alrededor, esperando. A la mañana siguiente, la luz del sol pareció borrar el terror de la noche anterior. Lucas intentó convencerse de que tal vez lo había imaginado todo. Quizás era el cansancio, o incluso un sueño que parecía demasiado real. Pero cuando su abuela llamó para preguntar si todo estaba bien, no pudo resistir la tentación de contárselo. ¿Una mujer parada en la ventana?, preguntó la abuela, con la voz cargada de curiosidad y preocupación. «Qué extraño, Lucas». «¿Por qué?», preguntó él, tratando de sonar tranquilo, pero sintiendo el estómago encogerse. «Ayer mismo, en el supermercado, pasó algo raro. Una mujer empezó a seguirme por los pasillos. No decía nada, solo se quedaba mirándome. Era como si supiera algo. Cuando la miré directamente, salió sin comprar nada». La voz de su abuela bajó un poco. «Ahora que lo mencionas, ¿cómo era esa mujer?». Lucas la describió: el cabello negro y desordenado, la piel pálida, los ojos vacíos. La respuesta de su abuela llegó como un susurro: «Es ella». El peso de esas palabras hizo que el estómago de Lucas se revolviera. Intentó reír, buscar una explicación lógica para calmarse. «Es solo una coincidencia», pensó. Pero sabía que no lo era. Esa noche, volvió a la casa de su abuela. Se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo le dominara, pero a medida que el sol desaparecía y la oscuridad lo cubría todo, comenzó a arrepentirse. La casa parecía diferente. Cada sombra parecía moverse,
Cada crujido del suelo era como una advertencia. Alrededor de las 11:30, decidió que no podía soportar estar en la sala. Subió al dormitorio y cerró la puerta con llave, intentando convencerse de que estaba a salvo allí. Se tumbó en la cama, pero no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, su mente llena de pensamientos. Entonces lo escuchó. 3 golpes suaves y rítmicos. Provenían de la ventana de la habitación. Lucas quedó paralizado. Sabía que no debía mirar. Sabía que, si lo hacía, encontraría algo que jamás olvidaría. Pero la curiosidad fue más fuerte. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Allí estaba ella. La mujer. Pálida. Inmóvil. Con esa sonrisa que no era exactamente una sonrisa. «Hola», fue lo último que Lucas escuchó antes de que la luz de la lámpara parpadeara y la oscuridad se apoderara de la habitación. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Solo imaginar, ¿alguna vez has notado cómo algunos lugares parecen tener alma? No en el buen sentido de la palabra, como una casa que te trae consuelo, sino un alma pesada, como si te estuviera observando. El edificio donde trabajaba Ernesto tenía exactamente esa atmósfera. Era un edificio antiguo, ubicado en el centro de la ciudad, que resistía al paso del tiempo mientras todo a su alrededor se modernizaba. Los pisos estaban casi todos vacíos, excepto por unas pocas oficinas viejas y una agencia de contabilidad en el segundo piso. Ernesto era el conserje desde hacía años, el tipo de hombre que hacía su trabajo sin hacer muchas preguntas. El sótano, sin embargo, siempre le incomodaba. Era el lugar donde se guardaba todo lo que ya nadie quería. Sillas rotas, mesas antiguas, archivos mohosos y cajas que parecían no haberse abierto nunca. Era húmedo, oscuro, y la ventilación hacía sonidos que se parecían más a lamentos. Ernesto evitaba pasar mucho tiempo allí abajo, pero ese día no tenía elección. Una empresa había desocupado el último piso y había dejado una colección de muebles viejos. La gerente le pidió a Ernesto que lo llevara todo al sótano. Refunfuñó, pero no tenía más remedio. Cogió la primera pila de sillas y bajó por las escaleras de metal que chirriaban con cada paso. El olor a moho lo golpeó como una pared. «Tengo que pedir que limpien esto ya», murmuró mientras encendía la bombilla parpadeante. La luz amarillenta iluminaba las pilas de trastos apilados al fondo. Arrastró las sillas hacia un rincón y al girarse para salir, vio algo que no esperaba. Un paño sucio cubría algo grande. Eso no era raro. El sótano siempre estaba lleno de cosas cubiertas con lonas o telas viejas. Pero lo que llamó su atención fue cómo el paño parecía moverse levemente, como si algo debajo respirara. Ernesto se detuvo por un momento, sin saber si realmente había visto eso o si la luz estaba jugando con sus ojos cansados. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó despacio y tiró del paño de un tirón. Lo que vio casi le hizo reír de alivio. Era solo un maniquí. El maniquí estaba hecho de un material extraño, un plástico casi translúcido, como si hubiera sido moldeado artesanalmente. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Ernesto suspiró. «¿Por qué alguien guarda esto aquí?», murmuró mientras se daba la vuelta para salir. Cuando dio el primer paso hacia las escaleras, escuchó un ruido. Débil, pero inconfundible. Un suspiro. Se congeló. Sus ojos se fijaron en la nada frente a él, con el cuerpo completamente inmóvil. No puede ser lo que he oído», pensó. Lentamente, se giró para mirar el maniquí. Seguía en el mismo lugar, inmóvil como debía estar. Pero Ernesto juró que, por un instante, algo en él parecía diferente. Sin pensarlo 2 veces, corrió fuera del sótano, subió las escaleras apresuradamente y cerró la puerta con tanta fuerza que la llave casi se rompió en la cerradura. Durante los días siguientes, Ernesto intentó olvidar lo que había pasado. Se convenció de que estaba cansado, de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Siguió con su rutina, pero algo en el edificio parecía más pesado de lo normal. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los pasillos se enfriaban sin motivo aparente y los crujidos habituales de la estructura parecían más fuertes, casi como pasos. Esa noche,
Ernesto estaba solo en el edificio. Era la última ronda antes de cerrar. Pasó por los pisos, revisando puertas y ventanas. Todo estaba tranquilo, excepto por una cosa: la puerta del sótano estaba abierta. Sabía que la había cerrado. Estaba seguro. La llave estaba en su bolsillo. Entonces, ¿cómo? Con una linterna en la mano y una valentía que ni él sabía que tenía, Ernesto bajó las escaleras de nuevo. Allí abajo, el olor a moho era peor que nunca. La luz tenue parpadeaba tanto que parecía a punto de apagarse. Recorrió el lugar con la linterna, buscando algo fuera de lugar. El maniquí seguía en el mismo rincón, pero ahora parecía que se había movido. Ernesto notó algo más. El maniquí no estaba solo. Junto a él había otro, casi idéntico, pero más pequeño. Estaba absolutamente seguro de que el otro maniquí no estaba allí antes. Intentó racionalizar. Tal vez alguien lo había colocado allí durante el día. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Entonces vio las marcas. En el suelo, arañazos que formaban un camino desde la pared hasta el lugar donde estaba el segundo maniquí. Como si lo hubieran arrastrado. «Esto no está pasando», Ernesto susurró para sí mismo. La linterna empezó a fallar, parpadeando con una frecuencia que hacía que su visión se entrecortara. En medio de la luz oscilante, lo vio. No podía ser imaginación. El primer maniquí giró la cabeza. Ernesto soltó un grito que resonó por todo el sótano. Dejó caer la linterna y subió corriendo las escaleras tan rápido que casi se tropezó. Cerró la puerta con todas sus fuerzas y la cerró con llave, pero aún así, escuchó un sonido al otro lado: risas. Esa misma noche, Ernesto decidió que no volvería. Cogió sus cosas y dejó una nota para el supervisor diciendo que renunciaba. No explicó el motivo. Simplemente no podía. 2 semanas después, contrataron a un nuevo conserje. Joven, despreocupado, se reía de las historias que había escuchado sobre el sótano. Durante su primera semana, decidió explorar el lugar. Encontró el maniquí en el rincón, cubierto con un paño sucio. Al quitar el paño, no encontró uno, sino 3 maniquíes, alineados uno al lado del otro. Cuando salió del sótano, juró escuchar a alguien susurrar: «Bienvenido». Y así, el edificio continuó guardando sus secretos. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Solo imaginar, Nicolás era un joven común, alguien que podría pasar desapercibido entre la multitud. Alto, delgado, con ojos marrones que reflejaban una mezcla de curiosidad e ingenuidad. Acababa de empezar la universidad en una ciudad nueva, lejos de su familia, y estaba adaptándose a la vida estudiantil. Como muchos jóvenes, utilizaba aplicaciones de citas para conocer gente. Fue así como encontró a Stephanie. Stephanie tenía una sonrisa encantadora en la foto de su perfil, con un cabello pelirrojo brillante y unos ojos verdes que parecían mirar directamente a quien los observaba. Su biografía era divertida y llena de vitalidad, exactamente el tipo de persona a la que Nicolás encontraba difícil resistirse. Tras días intercambiando mensajes llenos de bromas y coqueteos, se emocionó cuando ella sugirió que se conocieran en persona. «Quedemos el viernes por la noche, estoy deseando conocerte», dijo ella en un mensaje que Nicolás leyó unas 20 veces antes de contestar. Aceptó de inmediato. El plan era sencillo. Ella pasaría a buscarle cerca del campus y juntos irían a una cafetería en el centro de la ciudad. El comienzo de lo extraño. El viernes, Nicolás pasó el día nervioso. Escogió su mejor camisa, ensayó bromas para romper el hielo e incluso practicó su sonrisa frente al espejo. A las 6 de la tarde, ya estaba en el lugar acordado, pero Stephanie aún no había llegado. Esperó 10 minutos, luego 15. Justo cuando estaba a punto de escribirle un mensaje, su móvil vibró. «Lo siento, ha surgido algo urgente. Mi padre irá a buscarte. Es un hombre súper amable. Lleva un sedán gris. No te preocupes, sabe dónde dejarte». A Nicolás le pareció raro, pero no le dio demasiada importancia. ¿Quién no tiene un imprevisto de vez en cuando? Miró a su alrededor y, pocos minutos después, un coche gris se detuvo frente a él. La ventanilla se bajó lentamente,
revelando a un hombre de aspecto severo. Tenía el pelo grisáceo, la piel pálida y una mirada tan penetrante que hizo que Nicolás se estremeciera. ¿Eres Nicolás? La voz del hombre era grave, casi un gruñido. Nicolás dudó antes de asentir con la cabeza. Sube. No tenemos toda la noche. Algo no le cuadraba. La rudeza del hombre, combinada con su mirada fija, hizo que Nicolás se sintiera incómodo. Sacudió la cabeza. Ah, está bien. Creo que prefiero ir andando, no está lejos, dijo, intentando sonar casual. El hombre frunció el ceño. Stephanie me ha dicho que debo llevarte. Sube. Nicolás volvió a negarse, esta vez con un poco más de firmeza. El hombre le miró fijamente durante unos segundos antes de acelerar y desaparecer en la esquina. Una sensación de alivio recorrió a Nicolás, pero pronto se dio cuenta de que aquello era solo el principio. La noche se oscurece. Caminando por las calles vacías en dirección al centro, Nicolás sintió de nuevo su móvil vibrar. Era un mensaje de Stephanie. ¿Por qué no subiste al coche? Está ahí para ayudarte. Respondió rápidamente, prefiero ir andando. Todo está bien. La respuesta llegó casi al instante, eso ha sido grosero, ¿sabes? Mi padre ha sido muy amable saliendo de su camino por ti. Nicolás trató de ignorarlo, pero algo le inquietaba. Su insistencia parecía desproporcionada para alguien a quien apenas conocía. Siguió caminando, pero no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observado. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Fue entonces cuando escuchó el chirrido de unos neumáticos detrás de él. Miró hacia atrás y vio el mismo coche gris que le había abordado antes. Estaba aparcado a pocos metros, con los faros apagados. El hombre seguía dentro, pero no se movía. Solo le observaba. Nicolás fingió no haberlo visto y apresuró el paso. Intentaba convencerse de que era una coincidencia. Tal vez el hombre simplemente iba al mismo lugar. Pero su corazón latía tan rápido que apenas podía oír sus propios pensamientos. Cuando llegó a la cafetería, se sintió aliviado al ver a otras personas. Entró rápidamente y pidió un café, escogiendo una mesa cerca de la ventana para mantener el coche a la vista. Aún estaba allí. Y, para empeorar las cosas, el hombre había salido del vehículo y estaba apoyado contra la puerta, mirándole directamente. Una revelación inquietante. Nicolás envió un mensaje a Stephanie. Tu padre me está asustando. Creo que es mejor dejarlo para otro día. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Mi padre? Nicolás, yo no tengo padre. Su corazón se detuvo. Releyó el mensaje varias veces, intentando comprender. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Solo quería divertirme un poco contigo. Estoy muy cerca. ¿No te está gustando? Fue entonces cuando lo entendió. Stephanie no era quien decía ser. Tal vez ni siquiera existía. El hombre de afuera era el verdadero autor de los mensajes, controlando cada momento de la interacción como una araña tejiendo su red. Se levantó rápidamente y fue hasta el dependiente de la cafetería, intentando mantener la calma. Disculpe, ¿podría llamar a la policía? Hay alguien siguiéndome ahí fuera. El dependiente miró por la ventana y frunció el ceño. No veo a nadie. Nicolás se giró hacia la ventana. El hombre había desaparecido. La pesadilla continúa. La sensación de seguridad se desvaneció. Sabía que estaba siendo cazado, pero no entendía por quién o por qué. Decidió pedir un taxi y regresar directamente al dormitorio. Mientras esperaba el coche, miraba nerviosamente a su alrededor. Cada sombra parecía esconder algo. Cuando el taxi llegó, subió rápidamente y cerró las puertas con seguro. Mientras el coche se alejaba, Nicolás intentó relajarse. Pero su móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Stephanie, o de quien quiera que fuese. Puedes correr, pero sé dónde vives. ¿Pelos de punta? Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.